Y a esta hora tenemos que hablar, sí, de la tensión que hoy se crea, se incrementa entre Alemania y Brasil. Y permítame citar aquella frase que decía que uno es dueño de lo que se calla, pero esclavo de lo que dice. El canciller alemán Friedrich Merz se quejó, criticó, sí, a la ciudad de Belém. Recuerde usted, todo esto se da en el marco de la COP30, donde se vendió, sí, hablar de las políticas climáticas, hablar de la Amazonía desde la Amazonía. Pero quiero que escuchemos juntos qué fue lo que desató hoy este desencuentro diplomático entre Colombia y Alemania. Vamos a escuchar al canciller alemán. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bien, ahí lo estábamos escuchando. Primero quiero corregir, venimos hablando tanto de Colombia con el mandatario Gustavo Petro que confundí. Es Lula da Silva de Brasil, donde se llevó a cabo justamente la COP30, esta reunión de unos casi 200 líderes del mundo, entre importantes personajes de la ciencia, ministros, enviados especiales, con excepciones importantes como la de los Estados Unidos, que se reunieron allí para hablar de la problemática climática, del problema climático en el mundo. Pero ahora está esta crítica y Lula da Silva responde también con dureza al respecto. Tenemos en este momento el contacto con Juliana González de Deutsche Welle, de DW, para hablar justamente de cómo queda tensa la situación entre Alemania y Brasil. Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Andy, encantada de saludarte. Pues sí, tú lo has dicho, pusiste ese audio precisamente donde podríamos decir que si bien no se trata de un ataque directo, Claro, malintencionado de parte del canciller, pues sí se trata de una metedura de pata diplomática, una falsa escogencia de palabras y un falso y un errado orden, si se quiere, por ser diplomáticos y suaves con el canciller, pero que ha generado toda una tormenta, tanto en redes sociales como ha sido recogido por la oposición y también por varios medios aquí alemanes donde critican abiertamente las palabras del canciller por considerarlas que está maltratando a Brasil al poner justamente detrás de esa frase de ninguno de los periodistas se quiso quedar aquí, a pesar de que solo estuvieron 20 horas, pues junto a Alemania es uno de los países más lindos del mundo. claro. No, y de hecho acá lo tengo, Juliana, en mi computador, tengo en la laptop, que el presidente de Brasil, Lula da Silva, le sugiere, dice, al canciller que hubiese hecho bien en irse a un restaurante y bailar. Entonces se habría dado cuenta de que Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que le ofrecen en el estado de Pará y la ciudad de Belém. La realidad es que en Brasil, Belém viene siendo una de las ciudades más pobres, con menos recursos económicos, y esto no es una opinión, siquiera es un hecho, pero el mismo Lula da Silva ha dicho, la hospitalidad de este pueblo no tiene rival. Así es, y además que es, digamos, una práctica muy clara entre la diplomacia que no se critica a la casa en la que uno es anfitrión. Es una, digamos, de los mínimos, de los buenos modales que cualquier individuo aprende en su casa, y para muchos estas libertades que se han tomado el canciller, si bien hay que aclarar que es la primera vez que tiene, digamos, una salida en falso de esta envergadura a nivel internacional, lo cierto es que aquí dentro de Alemania ha generado también mucho escozor, porque las declaraciones del canciller están siempre lejos de tener un matiz o una disculpa que lo prosiga. Claro, entonces no es un caso aislado. Acá el problema no es lo que se dijo, sino de quien lo dijo, que es una actitud, una acción más bien repetitiva. Bien, Juliana, ¿qué dimensiones políticas, simbólicas, qué tanto daño diplomático puede generar toda esta situación? O más bien es una cosa ahora de dolor y orgullo nacional y pasamos la página y queda.
Esa es una muy buena pregunta. Muy seguramente estamos hablando de dos economías muy sólidas. La tercera economía del mundo, que es Alemania, y la décima, que es Brasil, a pesar de que, como tú dices, Belém es una de las ciudades más pobres, pues está en una de las economías de las top 10 del mundo, y ambos mandatarios se van a encontrar en Johannesburgo en la cumbre del G20 este fin de semana. Ya hay, digamos, enviados limando asperezas. Uno de esos es el ministro del Medio Ambiente alemán, que ha hablado con Lula da Silva, donde además, recordemos, Alemania ha dicho que va a contribuir a ese fondo de protección de los bosques tropicales, básicamente de la Amazonía, uno de los proyectos insignia de Lula da Silva en esta COP30. Pero sí hay que decir también, Andy, que esto ha sido bastante, estas palabras, esta salida en falso del canciller, pues ha opacado bastante esas discusiones ambientales, tanto por un lado las contribuciones que hace Alemania, sobre todo en ese vacío de poder que dejan países como los Estados Unidos y China, pero por el otro lado también como uno de los grandes contaminantes del planeta, y un país de los que tiene que hacer unos esfuerzos adicionales para reducir sus emisiones de gases efecto invernadero. Así que muy seguramente el pragmatismo va a reinar, pero digamos que la imagen del canciller queda un poco en entredicho, sobre todo porque Merz había sido muy crítico de su antecesor, de Scholz, precisamente por sus errores a la hora de comunicar. Ahora, también tengo que mencionar que el ministro federal de Medio Ambiente, Carsten Schneider, él trató de tapar, ¿no? Poner un pañito de agua tibia a la situación después de estos comentarios, la ola de críticas que se generó por el canciller alemán. Publica una imagen de lo que fue la experiencia en la COP30 y dijo: qué lástima que no me puedo quedar un poco más después de esta reunión. ¿Podremos esperar, Juliana, que haya alguna reacción por parte del canciller alemán, o sería iluso, ingenuo pensarlo? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Digamos, si tomamos en cuenta las referencias de situaciones anteriores, pues cada vez que ha tenido una salida en falso verbal, el canciller alemán le ha tomado bastantes días antes de poder matizar un poco su respuesta. En este caso, Merz trató de salir al paso diciendo que no había nada de malo decir que Alemania era uno de los países más lindos del mundo, que incluso el presidente Lula da Silva estaría de acuerdo con él, pero lo que todos estamos de acuerdo es que no es la belleza de Alemania lo que se resaltaba en esa frase, sino precisamente esa comparación con la ciudad que estaba acogiendo la COP30, una ciudad que también sirve de ejemplo de lo que pasa en la Amazonía y de la importancia de cuidar ese medio ambiente. Así que dudo un poco que vamos a tener, digamos, unas disculpas del canciller Merz, pero estoy segura que las relaciones, que son bastante sólidas entre Alemania y Brasil, pues van a continuar por ese sendero por el que van, y tú mismo has puesto el ejemplo del ministro de Medio Ambiente tratando de allanar un poco ese terreno para que en Johannesburgo la reunión entre ambos mandatarios surta efecto. Bien, ya sabemos, por supuesto, que las comparaciones son antipáticas, y esto es lo que se vio acá, no el resaltar la belleza de Alemania, sino precisamente compararlo. Es decir, que el resultado de su mensaje de la belleza de Alemania sea partir de la crítica a Belém, donde además no estás hablando en el patio de tu casa con tus mejores amigos, estás en un rol de funcionario público donde cada discurso tiene que ser muy medido, muy analizado. Veremos entonces si hay alguna reacción, por mucho de que esto tome, y por supuesto se espera, ¿no, Juliana?, que no haya ninguna afectación diplomática, tomando en cuenta que sería muy tonto perder relaciones más importantes por estos comentarios menospreciantes. ¿Qué opinas? Así es, Andy, muy seguramente va a quedar, digamos, como una anécdota, un traspié diplomático del canciller, pero las relaciones van a continuar adelante. Las críticas están servidas sin duda. Andy, una de las parlamentarias le dijo al canciller palabras duras, y le dijo que ese tipo de actitudes lo único que reforzaban en el exterior era el estereotipo, la mala imagen del alemán arrogante, y por eso le recordaron al canciller que se midiera más a la hora de hablar y no salir con estas anécdotas que no vienen al caso, y menos en estas circunstancias.
países. Sí. De hecho, una de las preguntas que al principio te quería hacer, Julián, y después la transformé, era ¿qué imagen daba Brasil ante el mundo ante esto? ¿No? La pregunta debería ser ¿qué imagen deja Alemania después de estas declaraciones para el mundo y posibles cumbres importantes como la COP30? Juliana, te agradezco como siempre por las precisiones. Seguiremos en contacto si te parece.